Muy buenos días para todos, mi nombre es Jaime Hernández. En el módulo de hoy voy a mostrarles cómo diseñar una matriz de compatibilidad química usando aplicativos informáticos. Normalmente la reactividad entre sustancias químicas puede suceder cuando son mezclas o cuando es un proceso de almacenamiento de sustancias. Normalmente se hace con matrices en Excel. El día de hoy les voy a mostrar un aplicativo informático que me parece muy interesante a pesar de que esté en inglés. Sin embargo, esto no puede ser, digamos, una situación en contra, debido a que de todas maneras a la hora de buscar una sustancia usted la puede buscar por el número CAS o el número de las Naciones Unidas. Las sustancias químicas en inglés son muy parecidas a las de español. Sin embargo, hay una información muy importante que posiblemente en español no la vayamos a encontrar tal como la vamos a encontrar hoy. Entonces, este tutorial se divide en dos partes. La primera es cómo buscar el aplicativo, porque es un aplicativo de acceso al público. Y segundo, teniéndolo ya instalado, cómo usarlo en su computador. Básicamente esos son los dos procesos. Entonces nos vamos a ubicar en esta página de la Institución Americana de Ingenieros Químicos. Ellos han desarrollado un aplicativo que se conoce como el CRW versión 4.0, que es el Chemical Reactivity Worksheet. Es una hoja, básicamente es un aplicativo para reactividad química, es decir, que ahí vamos a encontrar incompatibilidad entre sustancias, ya sea por mezcla, por almacenamiento o por derrame. La página yo se las voy a dejar en la descripción del video, pero es básicamente esta que ustedes pueden observar aquí, conocida como AICHE. Nos ubicamos en la página y aquí en la parte de arriba donde dice AICHE Sites, ingresamos allí y él nos despliega un menú. En el menú nos ubicamos aquí en la CCPS, que es otra entidad adscrita conocida como el Centro de Seguridad de Procesos Químicos. Es en esta página donde vamos a ubicar el aplicativo. Ingresamos aquí donde dice menú, despliega unas 3 pestañas y aquí donde dice eventos y recursos, entonces despliega un listado y en este listado llegamos hasta donde dice tools. Obviamente en todo ese listado hay otras informaciones muy importantes, como por ejemplo videos, información técnica, ¿sí? Pero todo en inglés. Este centro es adscrito a la Instituto Americano de Ingenieros Químicos, ¿no? Junto con ellos han desarrollado el aplicativo. Ingresamos aquí en Tools y nos arroja una serie de información, entre ellas bases de datos, ¿sí? Y aplicativos, y en este momento aquí ubicamos al Reactivity Worksheet 4.0. ese es el aplicativo que vamos a usar el día de hoy. Ingresamos aquí donde está la herramienta, ¿sí? Volvemos a buscarlo. Aquí, en este que ustedes ven aquí, ingresamos y nos aparece la página donde podemos descargarlo. Entonces aquí donde dice download o install, aquí es donde vamos a instalarlo, ¿no? Tenemos dos opciones aquí ya en esta página. Tenemos dos opciones. Si usted maneja sistema de Windows o maneja Mac, una de las dos, con cualquiera de las dos usted puede descargar
el aplicativo y ya luego se instala. Cuando usted lo instala en su ordenador, finalmente ya lo podemos usar. Entonces vamos a proceder con el uso de este aplicativo. Esta página es la página inicial, es decir, con la que ustedes primero se van a encontrar. Entonces ingresan aquí en OK. Ustedes pueden ver las entidades que lo han desarrollado, además de el Instituto Americano de Ingenieros Químicos. Está NOAA y está EPA. Es decir, que es un aplicativo que por lo menos nos va a dar una confiabilidad. Ingresamos aquí en OK. Esta es, digamos, la página. Este es como el menú principal del aplicativo, ¿sí? Entonces, este aplicativo tiene dos partes principales. La parte de abajo, que es en donde voy a realizar la mezcla, y la parte de arriba, donde voy a realizar la búsqueda, porque primero tengo que buscar las sustancias que voy a almacenar. Entonces tengo las dos partes y aquí podemos encontrar la mezcla. Es quizás lo primero que tengo que hacer, ubicar la mezcla, ¿sí? Entonces lo que hacemos aquí es iniciar con nueva mezcla, que es esta que ustedes ven aquí, y ahí le damos un nombre. Entonces vamos a colocarle mezcla 11 y le damos OK, y entonces inmediatamente aquí en la primera parte nos arroja ya la mezcla. Entonces es lo primero que yo debo hacer cuando vamos a realizar el proceso, porque si no logramos hacer esa mezcla, entonces no nos va a realizar la matriz de compatibilidad. Entonces ese es el tema. Muy bien, una vez tengamos aquí ya la mezcla configurada, vamos a ingresarle las sustancias a las cuales necesitamos realizar la matriz de compatibilidad, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Ya tengo aquí la mezcla. Ahora aquí en búsqueda tengo 4 opciones, ¿sí? Yo lo puedo buscar por nombre químico, por número CAS, por número de las Naciones Unidas, por fórmula o por etiqueta DOT, ¿sí? En este caso lo voy a buscar por número CAS. Entonces vamos a ingresar una primera sustancia, por ejemplo el del formaldehído 5000-0. Entonces una vez le coloque el número CAS, que se recomienda que el número tenga guiones, ¿sí? Tal como viene el número CAS con guiones. Si ustedes no los coloca, posiblemente vayan a tener dificultades a la hora de buscarlo. Entonces le damos clic aquí en buscar y nos da una lista de 3 sustancias. Entonces debemos saber cuál de las 3 es, ¿sí? Por eso es importante saber el número CAS y el número de las Naciones Unidas. Aquí ustedes pueden observar que una sustancia teniendo el mismo número CAS, puede presentarse en diferentes estados, y entonces ustedes deben de saber cuál es el que debe estar en la lista, porque aquí puede estar en estado puro, que puede ser sólido, puede estar en solución, y en solución puede estar en diferentes formas. Entonces aquí tenemos, a pesar de que tenemos una sola sustancia con un mismo número CAS, tienen diferentes números de Naciones Unidas. Entonces eso hace la diferencia. Vamos a suponer que la sustancia que debemos ingresar en la matriz de compatibilidad es la segunda.
Cuando seleccionamos aquí, inmediatamente nos arroja esta información, ¿no? Una información donde está el número CAS, el número de las Naciones Unidas, una descripción de la sustancia y la etiqueta de la NFPA, que es un dato bastante interesante, en donde además podemos reconocer que es de alta inflamabilidad. Muy bien, una vez lo seleccionamos aquí, para poderlo ingresar en la mezcla debemos dar clic aquí en donde dice adicionar a mezcla. Si yo le hundo aquí, automáticamente él debe bajar aquí y sería la primera sustancia de esa mezcla, tal como ustedes pueden observar allí. Lo podemos hacer con otra sustancia. Hagámoslo por ejemplo con el cloroformo 6766-3. Búsqueda, nos arroja una sola sustancia. Si le seleccionamos aquí nos da esta información, pero para poder bajar esta sustancia que tuve que buscar, le hundimos aquí en adicionar a mezcla. Entonces ya tenemos dos. Y vamos a agregar uno tercero, también con el número CAS 10895-2, que es el del fenol. Nos arroja 4 sustancias, de las cuales vamos a utilizar el líquido, ¿sí? ¿Quién me indica esa información? La hoja de seguridad del fabricante. La hoja de seguridad del fabricante me puede dar el número CAS y el número de las Naciones Unidas para tener una mayor precisión a la hora de tener que buscarlo en el aplicativo. Muy bien, ya lo tengo seleccionado. Ahora, para agregarlo a la mezcla, le colocamos adicionar a mezcla y ya tenemos 3 sustancias en la mezcla. Otra opción aquí es, en esta parte de abajo dice adicionar, sino que tenemos unas sustancias en particular que son el aire, el nitrógeno, el agua y grupos reactivos, ¿no? Acuérdense que hay grupos reactivos, hay muchísimos, entre ellos aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, bueno, en fin, lo podría hacer así, pero vamos a adicionarle por ejemplo el agua, que es, digamos, un fluido muy común a la hora de manejar y manipular sustancias químicas. Entonces tenemos 4 sustancias en la mezcla. Muy bien, ya tenemos nuestro listado. Los listados pueden variar de empresas, es decir, ustedes pueden tener 10 sustancias, 15, 20, 100 y ustedes las podrían ingresar aquí para poder hacer la matriz de compatibilidad. Entonces tenemos este menú, que es el menú principal, que se llama el Mixture Manager, y tenemos aquí en esta pestaña, las pestañas grises, estas 3, tenemos la matriz de compatibilidad química. Si le seleccionamos aquí, nos arroja esta pantalla donde está la matriz de compatibilidad química. Entonces básicamente es colores y hay letras. Aquí no hay ningún problema porque cuando aparecen Y es porque significa sí, o sea que sí los pueden mezclar porque son compatibles. Cuando dice N no, es porque no se pueden mezclar y son incompatibles. Cuando aparece C es de precaución y entonces no está claro que lo pueda almacenar juntos y lo más probable es que lo tenga que almacenar separado. En caso de mezclas, las mezclas entre incompatibles pueden llegar a suceder porque el proceso debe ser así, ¿sí? ¿Cuál es la situación? En que se haga de una forma incontrolada. Entonces lo que se busca aquí es que no se haga de una forma no controlada, sino controlada, que es diferente. Pero sí es importante saber si hay incompatibilidad para que una persona se prepare ante una reacción violenta. Eso es, digamos, la situación aquí. En esta parte de abajo dice Chart Legend. Aquí donde usted puede mirar qué significa el verde, compatible, el rojo, incompatible, y el amarillo, precaución, es decir, que las sustancias pueden ser peligrosas. Muy bien, aquí en cuanto a la interpretación de la matriz, pues es muy sencilla porque aquí está en filas y columnas. Por ejemplo, aquí el cloroformo, que es esta, al mezclarlo, por ejemplo,
hipotéticamente con el formaldehído hay una señal de precaución, es decir, que hay que revisar minuciosamente qué es lo que yo voy a hacer o cómo lo voy a almacenar. En cambio, el cloroformo y el fenol hay compatibilidad, es decir, que yo los puedo mezclar tranquilamente y en un almacenamiento los puedo hacer juntos porque no me van a generar una reacción violenta. Por el contrario, si ustedes miran el formaldehído aquí, sí presenta una incompatibilidad con el fenol. Entonces yo ya sé que el formaldehído y el fenol, a la hora de mezclarlo, tengo que tomar mis precauciones, mis medidas de prevención, y en el almacenamiento pues debo también hacer lo mismo porque son sustancias incompatibles, posiblemente deban ir separadas. Esa es básicamente, la matriz puede ser mucho más grande, obviamente dependiendo del número de sustancias. Tiene otras prestaciones este aplicativo, si usted quiere analizarlo no así colectivamente sino entre pares. Entonces aquí tenemos una opción que dice Chemical Pairs. Si usted le hunde clic aquí, él empieza a hacer un análisis entre pares. Por ejemplo, vamos a hacerlo con cloroformo y fenol. Entonces él me dice, es una reacción compatible, se pueden almacenar juntos. Por ejemplo, entre fenol y formaldehído, mire que aquí tenemos una incompatibilidad entre los dos. Entonces ese es el análisis que hace el aplicativo aquí, en donde dice Chemical Pairs. Tiene otras opciones este menú, ¿sí? Por ejemplo, aquí donde dice grupos reactivos, ya aquí lo que hace es una descripción de reactividad de los grupos. Por ejemplo, si yo selecciono aquí donde está ácidos carboxílicos, él hace una descripción desde el punto de vista de reactividad. Por ejemplo, dice aquí inflamabilidad. Entonces, muchos de los ácidos carboxílicos de bajo peso molecular tiene puntos de inflamación entre 100 y 150 grados Fahrenheit. Entonces fíjese que aquí básicamente dice que también tiene una amplia gama de límites de inflamabilidad. Eso hace que la sustancia sea bastante inflamable. Ahí podemos observar que entre los hidrocarburos que tienen bajo peso molecular, es decir, menos átomos de carbono, tiene puntos de inflamación y puntos de ebullición más bajos. Y entonces a temperaturas como las que manejamos aquí en Cali, pues sería muy fácil que haya un incendio, o la probabilidad por lo menos es muy alta, que con sustancias que tienen alto peso molecular. Eso es básicamente algo que nos aporta esta información que ustedes ven aquí, ¿sí? En cuanto a reactividad de estos grupos, y así sucesivamente. Mire, aquí hay una gran cantidad de grupos reactivos, aldehídos también, digamos que aquí lo caracterizan como líquidos volátiles y de alta inflamabilidad en general, porque los aldehídos hay muchos, está el formaldehído, el acetaldehído, bueno, en fin, son dependiendo del número de átomos de carbono, porque estos son básicamente hidrocarburos, ¿no? Tenemos otra aquí, por ejemplo, importante, que es incompatibilidad entre absorbentes. Recuerden que eso puede suceder cuando hay derrames de sustancias. Entonces, cuando hay derrames de sustancias, tenemos dos situaciones: un proceso de neutralización y tenemos un proceso de absorción. En ese proceso me puede suceder una reactividad de forma exotérmica. Entonces en ese proceso tengo que tener cuidado, porque esa reacción exotérmica puede resultar en una explosión, por ejemplo. Entonces, si yo tengo un derrame, por ejemplo, en este caso, de ácido nítrico, ¿sí? Si yo voy a utilizar un neutralizante o un absorbente directamente basado en celulosa, eso me va a producir una reacción exotérmica, por ejemplo. Entonces yo no le puedo agregar este absorbente al ácido nítrico, porque entonces va a suceder ese tipo de reacciones.
Entonces esto me lo dice aquí, donde dice incompatibilidad de absorbentes. No es más. Entonces este es el aplicativo. Básicamente es sencillo, pueden ingresar cualquier número de sustancias, y en otros módulos les estaré indicando otras herramientas para poder hacer matriz de compatibilidad química. Entonces les agradezco mucho, gracias.